La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando su mercado, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. El término globalización encapsula una realidad generalmente presentada como incontenible e ingobernable, en la que personas de un país o países de manera individual y por medio de algún tipo de intermediario o intermediarios interactúan cada vez en mayores proporciones con personas de otros países. México ha sido partícipe y muchas veces pionero en los procesos de globalización en el mundo. Fue el país más importante del proceso globalizador del Imperio Español, que empezó en 1492, y el más importante en declarar su independencia del mismo imperio en 1810. Con su revolución de 1910 fue también antecesor de la Revolución Rusa de 1917. Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, México participó plenamente en el movimiento globalizador representado por la fundación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en 1945. Los pasos más importantes en la incursión de México en la globalización fueron el ingreso al GATT, ahora la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 1986, la apertura hacia el capital extranjero representado por el establecimiento del Fondo NAFIN en 1989 y su oferta pública posterior en la Bolsa de Nueva York en 1991. La privatización de los bancos entre 1991 y 1992. El proceso de globalización se fortaleció con la implementación del Tratado de Libre Comercio en 1994 y el ingreso a la OCDE en el mismo año. Así como estos datos, también podemos mencionar algunos no positivos para el país, como la manera de ver la crisis económica que sufrió México en 1994, que fue consecuencia de la globalización. A pesar de esta crisis, por el tamaño y nivel de desarrollo de sus mercados nacionales de capital y de dinero, por la amplia disponibilidad de instrumentos de inversión y financiamiento ligados a México en los mercados internacionales, por la penetración de instituciones financieras extranjeras en su sistema financiero, y las aportaciones de una gran cantidad de productos incluyendo metales preciosos, México se puede considerar como uno de los mercados emergentes más globalizados. México seguirá colocándose entre los mercados emergentes más importantes por su tamaño y sofisticación de su sistema financiero. La dimensión social de la globalización se refiere al impacto que este proceso tiene en la vida y en el trabajo de las personas, así como en sus familias y sus sociedades. Incluye las preocupaciones y los problemas relacionados con el impacto de la globalización en el empleo, las condiciones de trabajo, los ingresos y la protección social, más allá del mundo del trabajo. La dimensión social abarca las cuestiones relativas a la seguridad, a la cultura y a la identidad, la inclusión o la exclusión social y la cohesión de las familias y las comunidades. La globalización aporta nuevas oportunidades para el desarrollo y la creación de riqueza. Sin embargo, hay puntos de vista y percepciones divergentes, en especial sobre su impacto económico y social. Estas divergencias corresponden en parte a la diversidad en efectos de la globalización, tienen los intereses y las oportunidades de los distintos sectores económicos y sociales. Debido a que entre las nuevas reglas de competencia, las empresas se ven llamadas a buscar formas más a aumentar sus ventajas comparativas. El proceso de globalización ha requerido la modificación de los instrumentos conceptuales y analíticos de los procesos culturales de nuestras sociedades. Este fenómeno de la globalización cultural viene aparejada con los fenómenos de la globalización económica, los cuales ponen en peligro la misma base de la integración de las naciones y su identidad nacional. La sociedad mexicana ya está participando activamente en estos procesos de globalización y sus efectos ya pueden leerse en las actuales condiciones culturales. Los procesos de globalización en los cuales México se involucra sirven para realizar comparaciones de prácticas culturales y su impacto en las organizaciones en otras sociedades. La inserción de México en la economía globalizada requiere no solamente del fortalecimiento de las premisas económicas, sino también de las premisas de nuestra cultura organizacional, de tal forma que constituyan al incremento de la productividad laboral en un mundo altamente competitivo.
El proceso de globalización se acelera a causa de los medios masivos de comunicación y las nuevas tecnologías, como pueden ser la radio y la televisión. Pueden llegar a un número de personas impactando sus ideas políticas, valores, costumbres y consumo de bienes y servicios. Una de las consecuencias de la globalización es la estandarización cultural. Esta es una tendencia política y económica de homogeneización de la cultura, lo cual significa que los seres humanos cada vez se parezcan más entre ellos, compartiendo una estandarización que deja. La globalización es un fenómeno que permite a los países más industrializados dominar a aquellas naciones que se encuentran en vías de desarrollo para apoderarse de sus bienes y recursos naturales para satisfacer determinados intereses. México pretendió entrar en una nueva fase de crecimiento nacional. Sin embargo, la historia demuestra que no se visualizó la futura inestabilidad social y política debido al reajuste económico. No obstante, las deficientes condiciones internas del territorio mexicano durante el sexenio de Salinas de Gortari suministraron una eficiente cantidad de capital nacional para el supuesto expansionismo comercial, llevando a México hacia una inmensa fase donde los cambios y transformaciones serían irreparables y en ocasiones fatales para su soberanía, ya que la entrada de nuestro país de un mundo global significó el saqueo de bienes y riquezas naturales de la nación. Por ende, los rasgos que hacen distinción en los mexicanos, como sus tradiciones y costumbres, incluso su cultura, fueron modificados para seguir estereotipos americanos, lo que implicó una serie de fenómenos cambiantes que generaban conflictos con la identidad nacional. Ejemplos concretos sobre lo anterior se ubican con facilidad en las modas, como por ejemplo la tendencia hacia la comida rápida como parte de la alimentación del mexicano. Con ello, la fabricación de productos que no correspondían a la canasta básica comenzaron a elevar su producción por el alto índice de demanda en el pueblo de México. La religión, la ideología y los estilos de vida se identifican más con patrones estadounidenses y europeos. La comercialización de productos extranjeros afecta a la mano de obra mexicana y en consecuencia se presenta la pobreza como si fuera un modelo normal de vida social, mientras la concentración de capital y trabajo humano se concentra únicamente en manos de empresarios y políticos, situación que actualmente predomina en el país. A raíz de los efectos causados por la globalización surgieron grupos de oposición en la República Mexicana, los cuales manifestaban un descontento por dicho proceso debido a la falta de igualdad en los beneficios que reciben los países vinculados a la nueva integración internacional. Un ejemplo es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, movimiento que está en radical oposición a los efectos del mundo global por los estragos cometidos hacia grupos vulnerables en zonas rurales. México trató de aumentar sus relaciones comerciales en regiones del mundo, creó tratados bilaterales y multilaterales, pues mantenía la intención de lograr una integración con organismos internacionales. Así como el mundo empresarial, México se encuentra inmiscuido en una vertiginosa carrera hacia la globalización de mercados, cuyo dinamismo es enfrentarse en una lucha encarnizada por la obtención de un segmento del pastel que representa los bolsillos de los consumidores. Repercute en la explotación constante de trabajadores y recursos de nuestro país.